Buenos días, les saluda Monique Hepker en nombre de Arias. Les doy la bienvenida a nuestro Tax Week titulado Tendencias Tributarias en la Región 2024. Durante esta semana hemos estado compartiendo con ustedes información relevante a través de diferentes formatos, por lo cual los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y Spotify para que no se pierdan nuestro contenido. Ya hemos tenido 2 webinars a través de esta semana que después van a poder accesar en caso de que no los hayan visto en estas cuentas. Para quienes se conectan con Arias por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica. Contamos con 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Y tenemos un equipo conformado por 38 socios, sumando más de 145 abogados en toda la región, quienes proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. Esta mañana estaremos conversando sobre un tema de actualidad, precios de transferencia, que ha pasado en los últimos 10 años. Al final del webinar tendremos un espacio dedicado para responder sus preguntas. Los invitamos a compartirlas en el chat durante la sesión. Nos honra como invitado especial Gustavo Sánchez, quien es socio y director de economía en Baker McKenzie, México. Gustavo es miembro de la práctica fiscal de Baker McKenzie en México con responsabilidades adicionales supervisando la práctica de precios de transferencia para Colombia y la región andina, con más de 20 años de experiencia profesional, particularmente enfocada en América Latina. Ha participado en varias oficinas de Baker McKenzie, incluyendo Monterrey, Ciudad de México, Caracas y Bogotá, proporcionando asesoría en precios de transferencia y valoración económica. Además del equipo regional de la firma, nos acompañan nuestros expertos en derecho tributario. Tengo el gusto de introducir a Claudia Vega, quien es asociada senior en áreas Guatemala, Carolina Flores, quien es socia en áreas Costa Rica, y Ibeliz Bonilla, directora legal de impuestos en áreas Panamá. Además de eso, tenemos a Roger Pérez, quien es uno de nuestros socios de áreas Nicaragua, y el día de hoy será nuestro moderador y formalmente le dará este inicio a este conversatorio. Adelante, Roger. Muchas gracias, Monique. Buenos días a todos. Qué placer compartir esta mañana con mis colegas en el panel. Gustavo, un enorme placer tenerte en casa. Hemos hecho muchas cosas juntos anteriormente y siempre es un gusto trabajar contigo. Bueno, la idea de este webinar en la mañana es que discutamos un poco las tendencias en temas de precios de transferencia en la región centroamericana. Y me gustaría que estructuremos el panel en uno, la aprobación de nuestras legislaciones en cada uno de nuestros países, para luego discutir lo que ha sido la implementación de esas legislaciones a lo largo del tiempo y finalmente hablar un poco de lo que podemos esperar o anticipar con los cambios que a nivel internacional están sucediendo. En la mayoría de nuestros países, las regulaciones de precio de transferencia se dieron entre el año 2010 al año 2020. Casi todos los países de la región incorporaron sus legislaciones en ese momento. Y es importante saber y discutir lo que ha pasado desde entonces. En ese sentido, me gustaría tal vez que arranquemos aterrizando el tema y la regulación de cada uno de nuestros países, por lo cual me gustaría que discutamos un poco lo que fue la regulación, quiénes se consideran partes relacionadas en cada uno de nuestros países, la obligación o no de presentar declaraciones y en caso de que haya también penalidades, pues discutir el tema. Así que en ese sentido, me gustaría tal vez empezar con Claudia en Guatemala, que nos comentes un poco acerca de esos rasgos generales. Hola Roger, buenos días, mucho gusto, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Pues bueno, te comento un poco sobre la regulación de precios de transferencia en Guatemala. Entró en vigencia en 2013 con la Ley de Actualización Tributaria. Sin embargo, todas las regulaciones de precios de transferencia quedaron suspendidas en diciembre de ese mismo año. El país pues, no estaba, se consideraba que no estaba listo para implementar estas obligaciones a los contribuyentes. Durante este periodo, SAT tuvo la Claudia, potestad de perdón que te solicitar. interrumpa, Sí, no dime. sé si soy yo, pero escucho tu audio un poco lejos. Ah, ok, déjame ver. ¿Me escuchas mejor ahí? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, pues te comentaba que entró en vigencia en 2013 con la Ley de Actualización Tributaria, pero la vigencia de las normas de precios de transferencia quedó suspendida hasta diciembre del 2015, dando un tiempo al contribuyente a que se preparara para estas obligaciones, ya que se consideraba que no se estaba listo para implementarlas.
Durante este periodo, SAT tuvo la potestad de solicitar información únicamente para fines estadísticos, ¿ya? Y prepararse a auditar a partir del 2016. La normativa de precios de transferencia en Guatemala aplica a partes relacionadas, siendo una entidad, una persona individual o jurídica en Guatemala con una entidad extranjera. ¿Cómo se considera? La normativa establece los supuestos bajo los cuales se consideran que son partes relacionadas. Tenemos que posea o no directamente el 25% del capital social, que lo controle, que 5 o menos personas controlen ambas partes relacionadas en un 25% en la proporción de los votos, que pertenezcan a un mismo grupo empresarial, estableciendo también los supuestos bajo los cuales se consideran que forman parte de un mismo grupo empresarial, determinado por los votos, facultades de decisión, de nombrar a los administradores o que les dan facultades a los administradores de decidir, así como compartir directivos entre estas entidades. Hay una parte muy particular sobre qué se consideran partes relacionadas y sería que entran también los distribuidores y agentes exclusivos, la relación que pueda tener con un residente en Guatemala, con un distribuidor o agente en el extranjero y viceversa. Una persona residente en Guatemala con su establecimiento permanente extranjero y viceversa. En cuanto a las declaraciones que consultabas, la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia o la información relacionada a las transacciones con partes relacionadas se debe presentar en la declaración anual como un anexo. Esto aplica en la declaración jurada donde se indica si estas personas, si esta entidad o el contribuyente ha tenido transacciones con entidades relacionadas. Y ahí se genera la obligación de presentar todo el anexo. La Administración Tributaria ha generado unas guías para que los contribuyentes puedan presentar formatos Excel, para que ellos puedan presentar las comparables, o sea, tratan de proveer la información o los templates para que ellos puedan cumplir con estas obligaciones. Las referencias. En sanciones aplicables, que era la otra parte de la pregunta, se considera como una falta de obligaciones formales de presentar las obligaciones que se requieren. Puede ser sancionada a $5,000 la primera vez, aumenta en la segunda falta a, perdón, son 5,000 quetzales, a 10,000 quetzales la segunda y después de 10,000 quetzales, en la tercera vez ya se le suma un 1% de los ingresos obtenidos en el último mes, ¿verdad? Entonces, también hemos observado en los requerimientos de información que hace la Administración Tributaria en algunos casos que se establece un artículo específico en cuanto a que si no se cumple con la presentación de la información de estudio de precios de transferencia se considera como una resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. En plazo para presentar la información es usualmente de 20 días. Creo que eso te podría comentar sobre Guatemala. 20 días contados a partir Requerimiento, sí. Ya. Ok, es interesante, me llama la atención porque Guatemala y Nicaragua creo que iniciaron el trayecto juntos, pero me atrevería a decir hoy que nos llevan ya un recorrido un poco de distancia en la implementación. En Nicaragua también entró en vigencia en el año 2013, igual con una reforma sustancial a la ley de equidad fiscal en su momento y con la incorporación de la ley de concertación tributaria. E igual hubo un periodo de gracia también, se suponía que entraba en vigencia el 1 de enero de 2016 y luego en el 2015 se reformó la ley para ampliar ese plazo hasta el 30 de junio de 2017, fecha en que ya inició la vigencia de la regulación en Nicaragua. Pero bueno, la implementación no ha tenido probablemente el mismo ímpetu que nos comentas en Guatemala. Acá todavía no se presenta una declaración específica, tampoco se establecieron sanciones específicas para temas de precios de transferencia. Así que iniciamos juntos, pero nos sacaron ventaja en el camino.
Carolina, en el caso de Costa Rica, ¿cómo es la situación? Creo que también ustedes llevan bastante más experiencia que tanto Guatemala como Nicaragua. Coméntanos un poco de la situación en Costa Rica. Claro, bueno, sí llevamos y a veces creo que llevamos y después que no llevamos. Y ya te voy a explicar por qué. En Costa Rica, pues la regulación de precios de transferencia, digamos, a nivel de rango de ley, empieza en el 2019, cuando hubo una reforma bastante importante en varios temas, de ley de impuesto de renta, ley de impuesto de valor agregado, y ya ahí se incluyó pues normativa de, como te decía, en rango de ley sobre el tema de precios de transferencia. Sin embargo, desde bastantes años antes, alrededor de 2013, ya existía una directriz interpretativa para el tratamiento fiscal de los precios de transferencia según valor normal de mercado y era ampliamente utilizada por la Administración Tributaria en todas sus actuaciones y sus auditorías, etcétera. Entonces, pues ya había algún tipo de regulación, no legal, pero sí que se aplicaba ampliamente en las auditorías por parte de la Administración Tributaria y por lo tanto, pues ya los contribuyentes tenían una conciencia de que había una regulación y que tenía que cumplir con ciertos requisitos cuando habían transacciones entre partes relacionadas. Bueno, ¿a quién le aplica la normativa en Costa Rica sobre precios de transferencia en términos generales? Pues se consideran partes vinculadas los contribuyentes que tengan, que participen directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otro contribuyente. Esto independientemente de la nacionalidad, no aplica solo para contribuyentes en distintas jurisdicciones, también pueden ser los dos costarricenses, independiente del domicilio y de dónde se hayan constituido verdaderamente. Además, pues existe vinculación, se considera cuando un contribuyente realiza transacciones con una persona o entidad, digamos, que tenga su residencia en una jurisdicción extraterritorial considerada como no cooperante y pues la legislación define qué es lo que consideramos no cooperante. También existe regulación para considerar partes vinculadas a las personas físicas o jurídicas cuando haya algún tipo, también hay normativa en cuanto al control, cuando un contribuyente dirige o controle a otro, cuando tenga miembros de junta directiva o administradores en común en dos entidades, cuando haya dos personas jurídicas o contribuyentes que tengan una misma unidad de decisión, también ahí hay bastante más detalle, pero bueno, en términos generales eso también se considera vinculación. Y también en algún tipo de contrato de colaboración empresarial, o de asociación o participación cuando alguno de los contratantes participa directamente en más del 25% del resultado de utilidad del contrato, digamos, o de la actividad derivada de la asociación. Entonces, no es solo un tema formal de capital accionario, sino también hay otros tipos de criterios que se utilizan en la legislación costarricense en temas de precios de transferencia para que se consideren que existen partes vinculadas y que por lo tanto les aplicaría. En cuanto a los tipos de declaraciones a presentar, plazos y etcétera, obligatoriedad de tener un estudio de precios de transferencia, que es lo que normalmente pues se establece. Pues sí, ahí es donde te digo que hay un poquito diría yo, de no tanto avance, porque sí tenemos en nuestra regulación estipulado pues la obligatoriedad de tener un estudio de precios de transferencia, bueno, de presentar una declaración de transacciones con partes vinculadas. Sin embargo, esta obligación se encuentra congelada por ahora, no existe, no ha podido la Administración Tributaria, digamos, publicar el formulario con el cual se tendría que reportar este tipo de regulación, de transacciones. Entonces, tenemos en nuestra ley la obligación de presentar una declaración informativa de precios de transferencia con periodicidad anual. Ya cuando hayan contribuyentes que realicen operaciones nacionales o transfronterizas con empresas vinculadas, pero como te digo, eso está en la ley y tal vez ahí es donde decimos tenemos un sistema un poquito más avanzado, pero en la práctica lo que sí se sabe es que hay una obligación de cumplimiento de que los precios de transacciones con compañías relacionadas tienen que ser precios de mercado. Idealmente
tenemos que tener un estudio de precios de transferencia porque si se nos audita o si el contribuyente recibe una auditoría, es uno de los temas que se revisan normalmente. Y el estudio de precios de transferencia, pues es el soporte ideal para respaldar los precios que se hayan pactado entre empresas relacionadas, pero por ahora no se pueden aplicar, digamos, ni las sanciones que establece la ley, ni la obligación, ni existe la obligación verdadera en la práctica de presentar la declaración de precios de transferencia, porque eso sí está, digamos, un poquito on hold hasta que la administración haya logrado, pues, implementar el tema de la declaración. Bien, me surgía esa duda mientras hablaba, que qué bueno que aclaraste que igual es necesario hacer el estudio a pesar de que no exista la declaración. Y es Claro. interesante cómo lo que se entiende por parte relacionada también en cada una de nuestras jurisdicciones, todas tienen el parámetro del control y dirección, ¿verdad? Pero para los empresarios, in-house counsel que nos acompañan, pues sí es importante también destacar, ¿verdad? Que, que la definición de parte relacionada incluye otro tipo de transacciones, como son los acuerdos de asociación, que escuché para Costa Rica aplican, también aplican en el caso de Nicaragua, distribuciones exclusivas que aplica para todos también, y relaciones con estados que se consideren no cooperantes, que aplicaría para el caso de Costa Rica, y también entiendo que aplica para El Salvador. No escuché a Guatemala mencionarlo, tampoco lo tenemos en la regulación de Nicaragua, pero sí es importante estar claro, ¿verdad? Que la definición de parte relacionado varía en dependencia del país de que se trate, y es importante hacer ese análisis. Y Belice, en el caso de Panamá, ustedes sí nos deberían llevar un poco más de ventaja, ¿verdad? A todos. Son 17 tratados para evitar la doble imposición, así que creo que la regulación debería también tener su tiempo, un poco más de tiempo que en nuestros países. Cuéntanos un poco en Panamá. Sí, en efecto, Roger. En Panamá, pues, la legislación en materia de precios de transferencias fue establecida desde el año 2010, la cual te puedo comentar que ha tenido una importante evolución con el transcurso de los años. Inicialmente, todo el tema de precios de transferencia era solo aplicable a las operaciones entre empresas relacionadas cuyos países hubiesen tenido en ese momento un acuerdo para evitar la doble imposición vigente con Panamá. Posteriormente, en el año 2012, se amplía entonces el ámbito de aplicación de la norma, y es así como se incluyen operaciones que se llevarán a cabo con una parte relacionada residente en otra jurisdicción. Y además, pues que esta jurisdicción tuviera algún tipo de afectación en lo que era la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta. Posteriormente, en octubre del año 2016, se emite lo que es el decreto 390, el cual reglamentó de manera más formal lo que era el principio de plena competencia. Y de allí, pues que vamos viendo que nuevamente sigue dándose pasos en la revolución, y todo el ámbito de precios de transferencia, entonces, está expuesto a lo que son las empresas que se encuentran en regímenes especiales, como por ejemplo lo que es la zona libre de Colón, la zona libre de petróleo, el área económica especial Panamá-Pacífico, Ciudad de Cervel, y cualquier otra empresa que estuviera ubicada en cualquier otro régimen especial y que a su vez, pues, obviamente tuviera actividad comercial con partes relacionadas, que estuvieran en cualquier otro tipo de zona franca o área económica especial que fuese creada a futuro. En cuanto a las declaraciones, sus presentaciones y plazos, así como su obligatoriedad, te puedo comentar pues que en Panamá existe lo que es el formulario 930, que es una declaración en donde se señala pues todas esas actividades comerciales que se dan entre partes relacionadas, y este formulario 930 debe ser presentado en un plazo de 6 meses después de haber culminado el año fiscal. Este formulario pues debe también hacerse a través de métodos electrónicos como lo que es el sistema iTax 2.0, que es el sistema digital de la Autoridad Tributaria Panameña. Por otra parte, también debo mencionar lo que son los estudios de precio de transferencia. Si bien es cierto, la legislación panameña en este momento no tiene una fecha determinada para presentar, lo que siempre se aconseja es que una vez se presente la declaración de renta, se tenga listo este estudio de precio de transferencia, ya que la autoridad en cualquier momento lo puede solicitar, y para ello concede un plazo al contribuyente de 45 días. Ahora bien,
Existen también sanciones por el incumplimiento en la no presentación de estos formularios. Por ejemplo, te puedo comentar que el formulario 930 tiene una sanción de carácter administrativo en la cual se impone una multa equivalente al 1% sobre la suma total de las operaciones por partes relacionadas hasta un monto máximo de $1.000.000. También está la multa general por falta de informes o documentos de cualquier índole vinculados con temas de precios de transferencia, para lo cual hay infracciones que pueden oscilar entre los $1.000 a los $5.000 cuando se da por primera vez, así como también la multa de $5.000 a $10.000 en caso de reincidencia. Existen otras sanciones que pueden ser un poco más extremas, como por ejemplo el cierre del establecimiento por 2 días, cuando se da por primera vez del incumplimiento, o también pues, puede ser hasta 10 días en caso de reincidencia, que se da el cierre del establecimiento, y en un caso más extremo donde continúe esta falta, entonces pues se extiende a 15 días en que se cierra el local, y generalmente lo que hace la autoridad pues, es que pone unos cintillos amarillos y pone la señal de que ha sido clausurado precisamente por la Dirección General de Ingresos. Bien, gracias, Ibelice. Bueno, y creo que de forma inconsciente, pero estructuramos los países de menos a más en relación a la experiencia o la antigüedad de sus regulaciones, y dejamos de último a Gustavo, que la regulación en México creo que ya ronda los 30 años. Así que Gustavo, a ti te toca no solo contarnos cómo inició, sino cómo se ha transformado en todo este plazo. Claro que sí, pues mira, sí, efectivamente, en México fue pues, el primer país en América Latina que introdujo las normas de precios en su legislación, por ahí del año 97. Y bueno, pues por lo tanto, pues se ha generado pues una curva de aprendizaje pues de mayor recorrido, ¿no? Desde los contribuyentes hasta la administración tributaria. En ese momento, cuando empezó, se incorporó, además de la obligación de pactar a de mercado, la carga de la prueba de la documentación, la famosa declaración informativa, ¿no? Que se ha venido también usando en el resto de América Latina. Y bueno, pues esto ha evolucionado de una manera pues, rápida a través del tiempo, no solamente en términos de las normas, sino también desde la perspectiva de la fiscalización. Pero quizá el momento donde se dio pues un cambio importante, pues fue conjuntamente con toda la ola que vino a raíz del proyecto de EPS. En 2015, 2016, México adoptó muchas de estas medidas, cambios en la documentación, y también pues las otras acciones de BEPS inspiradas en reportar transacciones que son o nuevos esquemas, reestructuras bajo ciertas condiciones, eh, y otros múltiples temas relacionados con precios de transferencia, ¿no? Como las normas de establecimiento permanente, etcétera. Pero pues de ahí, digamos que México ha seguido eh, muy ágilmente, ¿no? Cómo se ha movido el estándar y los cambios a nivel internacional, y se ha adaptado bastante ágilmente. Ahora, en términos de lo que es la actividad de fiscalización, pues esto también ha evolucionado bastante, iniciando pues con temas formales, cumples, no cumples, entregas, no entregas, hasta ya discusiones mucho más profundas sobre la aplicación, desde luego, de la norma del principio de plena competencia, perdón, con todas las implicaciones que tiene en términos de metodología, comparabilidad, etcétera. Uno de los temas que preguntaban era el concepto de partes relacionadas, simplemente para atenderlo. México lo sigue pues muy similar a lo que establece la OCDE, y lo que se mencionaba también por ahí por el caso de Costa Rica son los criterios de control, dirección, capital, ¿no? Que son criterios amplios, no hay una porcentaje específico que te hable de capital, entonces algo muy amplio y así se asume. Y también pues están joint ventures, regímenes fiscales preferentes,
Y pues algo muy importante es que también las operaciones domésticas, ¿no? Entre dos partes relacionadas domésticas están sujetas a la norma. Entonces el alcance es bastante amplio y, eh, y bueno, creo que eso es. No sé si me olvidó algo. No, gracias, gracias Gustavo. Y tocabas un tema interesante que creo que nos da pauta para la siguiente pregunta y la siguiente discusión. Y era el tema de las auditorías, ¿verdad? Ya contextualizamos un poco lo que era la regulación, cuándo inició, cómo inició, pero también es importante ver cómo la autoridad tributaria está actuando en cada uno de nuestros países. Recientemente hablábamos hace un par de días en otro webinar de intercambio de información, cómo esas herramientas están siendo utilizadas hoy en día para una recaudación efectiva por parte de las autoridades en Latinoamérica. Y yo creo que el tema de precio de transferencia también presenta una oportunidad de recaudación para las autoridades tributarias en diferente medida en temas de tiempo, pero creo que también ha habido importantes casos, importantes ajustes. Leía recientemente en las noticias de Bloomberg, por ejemplo, el caso de Coca-Cola, que una corte en Estados Unidos recientemente en agosto de 2024 falló en contra de Coca-Cola en un análisis de precio de transferencia y un ajuste de 9 billones de dólares. Entonces vemos cómo un ajuste de precio de transferencia puede realmente representar un monto importante para cada una de estas empresas multinacionales, ¿verdad? Así que es importante tener un buen estudio, un buen soporte, un buen análisis, porque esto puede derivar en este tipo de auditorías. Entonces, con eso quería comenzar la discusión en torno a ese tema. ¿Cómo ha sido la experiencia en cada uno de sus países respecto a las auditorías? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Cómo actúa la autoridad tributaria? Y que nos cuenten un poco la experiencia de este tipo de procesos. Bueno, aquí te tengo en pantalla, Gustavo, si quieres inicias tú, igual. Bueno, claro, sí, definitivamente la base gravable que está afectada por la separación de compañía es bastante importante, ¿no? El comercio internacional cada vez se ha vuelto muy importante para las economías, aunque ahorita estamos en una tendencia, ¿no? Que va diferente, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces sí, la actividad de fiscalización se vuelve muy importante, las administraciones lo saben. Y por lo tanto, em, hay una gran perspectiva pues, para poder proteger la base gravable a través de este tipo de actividades, ¿no? Y hay pues, una múltiple pues, actitudes, ¿no? De la administración para poder hacer estas actividades de fiscalización, pero van desde obviamente imponer las sanciones formales objetivas por no cumplir, no contenido, etcétera, hasta pues ya unas discusiones más de fondo, ¿no? Pero ahí es donde también está pues el punto de la gran controversia. Sabemos que el precio de transferencia tiene su gran dosis de subjetividad, ¿no? Hay cosas que no son blanco y negro, pero deben de estar dotadas de cierta razonabilidad, atada a lo fáctico, a los hechos, al modelo de negocios. Entonces siempre es bastante pues, retador, ¿no? El poder ver la perspectiva de una operación intercompañía si no se tienen todos los elementos relevantes. Y ahí es donde el contribuyente tiene la principal ventaja, pues porque conoce su operación, conoce los hechos, y las administraciones pues van un poquito con eso. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Es que hay mucha más información disponible para las administraciones, la han pedido, y pues parte del proyecto BEPS atendió, ¿no? Con el nuevo estándar de documentación a darles más elementos de información para que puedan hacer una fiscalización más informada, ¿no? Entonces, claramente ya uno no puede asumir en este momento que a lo mejor esto no llega a ser conocimiento de la administración, pues porque está fuera de la jurisdicción, sino ya uno empieza a partir de la premisa de que pues las asimetrías de información se están eliminando y van a terminar eliminándose. Entonces eso le permite a la administración hacer una fiscalización más informada, ¿no? Pero desde luego hay mucha controversia en cómo se aplica el principio de plena competencia, ¿no? Y hay bastante tela y podemos pasarnos mucho tiempo discutiendo sobre cómo se debe aplicar el principio de plena competencia en alguna operación en particular. Y es ahí donde también las administraciones han tomado pues, posiciones diferentes que
pues que hacen que este tema siga siendo bastante activo, ¿no? Entonces, frente a eso, y para atender rápidamente la pregunta, ¿cómo ha sido la actividad de fiscalización en México en los últimos años? Yo tenía dos cosas para rescatar, digamos, de manera muy concreta, ¿no? Que destacan del caso mexicano. Uno es que desde hace ya como 10 años se incorporó en México una forma para poder dirimir controversias fiscales, pues a través de una ente independiente, la famosa PRODECON, que pues permite que como un tercero entre la administración y el contribuyente, pues sentarlos, dirimir las diferentes posiciones y tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Los famosos acuerdos conclusivos. Y esta es una opción que tienen los contribuyentes, ¿no? Adicional al procedimiento de defensa tradicional, administrativo, judicial, etcétera. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es que la gran mayoría de las controversias de precios de Oh, transferencia, perdón que te interrumpa. Cuando dices adicional, ¿lo puedes llevar en paralelo o tienes que agotar una vía primero y luego iniciar la hay, otra? hay todo un procedimiento para poder acceder a esto, ¿no? Pero digamos, em, o sea, lo que quiero destacar es que es una diferencia de la que uno no observa en el resto de las legislaciones, ¿no? Hay todo un tema ahí procedimental, pero ahí es donde se han dirimido la gran mayoría de las controversias, ¿no? Y lo que tú has visto, por ejemplo, entonces lo que ha pasado es que han sido pocos los casos en materia de transferencia que han llegado a corte, ¿no? Digamos, pocos en el sentido, pues, de la magnitud de la economía mexicana, de la actividad empresarial que hay, etcétera, etcétera. Eh, a diferencia de América Latina, pues ya en general, ¿no? Ha transcurrido, pues, todo este procedimiento de irse por la vía administrativa, judicial, procesos que llevan muchos años. Y ya está habiendo, pues yo te diría, desde el 2021 para acá ha habido una actividad bastante abundante, ¿no? Resolución de casos de corte, pues de diferentes países, ¿no? Colombia, Perú, Argentina también recientemente algunos, donde uno empieza a ver que ya las cortes, pues sí, efectivamente están discutiendo esto. Algunas, yo diría muchas, de estas sentencias son buenas, ¿no? Técnicamente hablando. Y te diría, las cortes de estos países que acabo de mencionar más o menos ya han sido probadas. Y en México, te diría, las cortes no han sido probadas todavía, ¿no? Porque justamente está este procedimiento que permite dirimirlo antes, que hace que la controversia dure menos tiempo y todas las ventajas, pues, para que la administración también pueda recuperar pues esos tributos de una manera pues mucho más pronta. Entonces, eso quizás es lo que yo más destacaría, porque ahorita pues la práctica de controversia se ha centrado en tratarla de dirimir en este procedimiento, ¿no? En el resto de los países, he escuchado por ahí algunos países que han intentado pues proponer un mecanismo similar, no se ha establecido. Entonces, pues viene todo el procedimiento de defensa tradicional, con la ventaja para los demás países versus México, que pues ya llevan un camino más recorrido a nivel de corte. Y bueno, eso es quizá lo que más destacaría, ¿no? Adicionalmente, perdón, obviamente por el tema de que pues México está bastante integrado con Estados Unidos, con el tratado, pues hay una necesidad muy fuerte de que los inversionistas pues tengan esa certeza también para su posición en materia de precios de transferencia, lo que ha impulsado, ¿no? Que se den muchos acuerdos anticipados de precios de transferencia bilaterales y la resolución de controversia a través también de los procedimientos de autoridad competente mediante los tratados, ¿no? Perfecto, sí, gracias Gustavo. Sí, realmente creo que es una tendencia también en Latinoamérica el tema de cómo resolver las controversias, no en materia de precio de transferencia, pero en la reforma, cuando se estuvo discutiendo, por ejemplo, la reforma del 2019 acá en Nicaragua, el borrador, el proyecto de ley incorporaba un proceso de arbitraje para dirimir conflictos tributarios. Al final no progresó eso y no se dio, pero vemos cómo al menos sí estuvo en discusión la tendencia.
Y bueno, como mencionabas, algunos de nuestros países ya están litigándose estos temas. Tenemos ya una década aproximada de implementación y con eso quisiera volver a Guatemala. Claudia, sé que las cortes ya están resolviendo al menos el primero, no sé si es el único, pero sé que hay casos en proceso. Cuéntanos un poco del actuar de la administración en Guatemala. Sí, Roger, gracias. Bueno, la administración tributaria inició en el 2020 auditando a dos entidades del sector de oil and gas por una aplicación incorrecta, argumentando una aplicación incorrecta del sexto método en sus exportaciones e importaciones de commodities. La administración tributaria se basó en una elección arbitraria de compras dentro del mismo ejercicio fiscal, ajustando únicamente los precios por transacciones individuales y no el total de las operaciones. Y aplicaron criterios distintos para cada compra, lo que hizo insostenible el ajuste. Actualmente este ajuste aún se discute en corte, no ha sido resuelto en definitiva. En el 2024 tenemos conocimiento que la autoridad tributaria está incrementando su número de auditorías, haciendo un análisis más profundo de las comparables, auxiliándose también de asesores externos para poder hacer este análisis y también cuestionando, digamos, la pertenencia de la elección de las comparables, si son justificadas o no. Eso es lo que te puedo contar que está aconteciendo en Guatemala actualmente y lo que la administración tributaria está haciendo. Perfecto, gracias Claudia. ¿Y ese proceso que está en la corte, esta ya sería la última instancia o todavía habría algún otro recurso ulterior? Estoy entendida que es ya la última instancia. Ok, bueno, ojalá tengamos una de esas buenas sentencias, como dice Gustavo, que se han dado en Latinoamérica. Carolina, ¿cómo ha sido la situación en Costa Rica que se ha dado también por allá? Sí, claro. Bueno, Costa Rica, como les comentaba antes, el tema de precios de transferencia es un tema recurrente en todas las auditorías desde hace mucho tiempo. Es decir, es uno de los rubros que los auditores primero revisan si hay transacciones con compañías relacionadas. Esto no quiere decir necesariamente que la calidad, digamos, del tratamiento de los temas de precios de transferencia sea el más ideal. Normalmente se cuestiona o se desconoce si existe algún estudio de precios de transferencia. Además, es usual que la administración tributaria cuestione si el método que utilizó el contribuyente es el más apropiado para llegar a determinar un precio de libre competencia. Es decir, las discusiones en sede administrativa al menos normalmente giran en torno a si se debió haber elegido un método o no y si el contribuyente ha aplicado correctamente las guías de la OCDE, que en materia de precios de transferencia, ya que se entiende que son normativa aplicable en Costa Rica. Algunas áreas en las normas técnicas de precios de transferencia no están normalmente claras para el auditor, es decir, el auditor pues trata de aplicar esta normativa, pero no necesariamente tiene el conocimiento necesario para hacerlo de forma correcta. Sí, me parece que falta mucho de capacitación para los auditores, para que la calidad, digamos, de los traslados y de los cuestionamientos en temas de precios de transferencia pues sea el adecuado. La administración tributaria pues está clara que los contribuyentes deberían de contar con un estudio de precios de transferencia, pero normalmente no necesariamente están claros en cómo se debe llegar a determinar el precio de libre competencia. Pero sí hay bastantes auditorías en las que al final se hacen traslados por temas de precios de transferencia. Hay algunas estadísticas con las que contamos. Más o menos en este momento deben haber unos 28 casos en los últimos años en que se haya hecho traslado por precios de transferencia. Normalmente los que se ganan por el contribuyente se ganan por nulidades, digamos, en el acto administrativo, es decir, por temas de forma exactamente.
y están en diferentes etapas, administrativa, en tribunal contencioso administrativo, incluso algunos ya en la última instancia, que es la sala de casación. Hay casos importantes, de montos importantes. También conocemos de un caso que probablemente es uno de los, bueno, definitivamente uno de los más grandes de Costa Rica y tal vez incluso de la región, donde el cuestionamiento en la deducción de un gasto gira alrededor de un monto de $5 millones y es por un tema de precios de transferencia. Entonces, pues sí, como para concluir, sí es un tema común en las auditorías, los tenemos en todas las fases, digamos, de cuestionamiento de sedes, administrativa, judicial. Hay montos pequeños y montos también más importantes y sí es algo para lo que los contribuyentes tienen que estar preparados. Lo decíamos al inicio, es muy importante que haya un estudio de precios de transferencia, es muy importante que se tenga la documentación adecuada cuando hay transacciones en partes relacionadas, porque es un tema que la administración siempre revisa en sus auditorías y que no necesariamente vamos a toparnos con un auditor que esté muy capacitado en el tema. Entonces, en cuanto mejor preparado esté el contribuyente, es mejor su defensa en caso de que lo auditen. Y de lo que decíamos, en este momento es un tema de prepararse ante una eventual auditoría, porque no está en este momento vigente la obligación de presentar declaraciones, ni mucho menos, pero sí sabemos que pues, si caemos en el radar y nos enfrentamos a una auditoría, tenemos que justificar estos temas. Sí, lo importante y de tener estas discusiones igual es que la experiencia, como vemos, es distinta en cada uno de estos países, pero realmente se resuelven de una manera, de una manera similar, ¿verdad? Así que aprovechar la experiencia de otro país de la región, pues es importante siempre estar al tanto de estos cambios, de estos procesos. Y para cerrar, Ibelice, ¿cómo es la situación en Panamá referente a este tema de las auditorías y los procesos? Sí, bueno, en Panamá el tema de las auditorías en materia de precios de transferencias, pues puedo decir que son bastante dinámicas, son bastante recurrentes y de hecho hemos visto que han habido controversias de todo tipo, tanto por incumplimientos en obligaciones de forma como de fondo. En ese sentido te puedo conversar acerca de dos importantes fallos que fueron emitidos ya como última instancia por la Corte Suprema de Justicia. Uno de ellos fue dado en el año 2021, en el cual la Corte determinó mantener la multa de $1 millón por la falta de presentación en lo que era el informe de precios de transferencia o formulario 930 para lo que era el periodo del año 2012. Esta multa le fue impuesta a la empresa conocida como Chevron Products and Fields, y este caso pues creó un importante precedente, ya que precisamente esta empresa se mantiene en su momento en lo que era la zona libre de petróleo, por lo que pues sí, recalcó la obligatoriedad que tienen las empresas que estén ubicadas en una zona especial o en un régimen económico diferente o preferencial, que tienen en mantener esta obligación, al mismo tiempo de que también sienta un precedente para la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta, principalmente en lo que corresponde al impuesto complementario, que en Panamá viene siendo como un adelanto a lo que es el impuesto de dividendos. Por otra parte, también puedo comentarte de un caso que es bastante reciente, refiere al 11 de junio de 2024, en donde también la Corte Suprema de Justicia liquidó o mantuvo una liquidación de impuestos. Es importante tener presente que cuando se hace una liquidación de impuestos, también debe tomarse en cuenta que existen recargos e intereses. En este caso, se mantuvo una liquidación por la suma de $13 millones, correspondientes también al periodo 2013 y 2014. Este ajuste fue el resultado de una auditoría que en su momento se había realizado a la empresa Puma Energy Bahamas, para la cual hubo cuestionamientos a dicha empresa por las compras que ésta había realizado con una de sus partes relacionadas en el exterior por una suma de 39 millones precisamente para estos periodos 2013 y 2014. En este caso, pues la Corte Suprema de Justicia reafirmó la importancia que tienen los criterios de interpretación en la aplicación, principalmente en lo que respecta al principio de plena competencia, así como también la necesidad de que se mantenga una estricta revisión de la documentación que sustente la metodología que se adopta para la determinación de los precios de transferencia aplicados por las empresas.
puesto que estas auditorías de precios de transferencia, pues no solamente van más allá de verificar si es un cumplimiento en cuanto a las obligaciones de forma, sino que también pueden conllevar ajustes millonarios a la base imponible, sin dejar de lado, como ya les había comentado, el tema de las multas, sanciones, intereses, entre otras sanciones de tipo administrativo. Gracias, Ibelis. Bueno, vemos que realmente hay actividad en la región en este tema de las auditorías, así que es importante tener los suficientes respaldos, ¿verdad? Siempre. Y nos quedan un par de minutos antes de abrir el espacio a preguntas y quisiera cerrar hablando ya, mencionaba Gustavo que los cambios a raíz de BEPS, realmente nuestras legislaciones, como discutimos, algunas 2013, 2015, 2019 Costa Rica, empezaron en esa década, ¿verdad? Donde se estaba discutiendo el proyecto BEPS. De eso también, pues, las acciones 8, 10, 13 y 14 que tienen que ver con temas de precios de transferencia. Y luego tenemos también Pilar 1 y Pilar 2 que de algunas u otra manera también viene a afectar el tema de precios de transferencia haciendo una alocación de renta que puede ser diversa al tema del principio de plena competencia. Quería tal vez regresar con Gustavo y que nos comentes un poco sobre estos temas, cómo ves el futuro respecto a estos cambios una vez se implementen, qué podemos esperar en el ámbito de precios de transferencia a raíz de estas propuestas. Claro que sí, Roger, voy a tratar de ser muy breve y muy concreto, ¿no? Pero, digamos, si tratásemos de recapitular qué ha pasado y qué vendrá, yo diría lo siguiente, ¿no? Antes de BEPS existía una claridad sobre qué era el principio de plena competencia, pero la práctica, pues digamos, la aplicación del principio de plena competencia no estaba, pues digamos, bien fundamentada y por eso vino toda esta nueva orientación de cómo aplicar el principio de plena competencia, ¿no? Entonces, antes primaba mucho pues, la parte formal, ¿no? El contrato, la propiedad legal de las cosas, pero viene BEPS y a partir de ahí con toda esta nueva orientación ya no es tan importante el contrato, es más importante la funcionalidad, ¿no? Que siempre ha debido ser así, pero insisto, se dio una mayor claridad y una mayor orientación para definir, pues con un poco más de detalle cómo se va a poder aplicar el principio de plena competencia. Entonces ya empezamos a hablar de la importancia de la funcionalidad, la creación de valor, el concepto de DEMPI, ¿no? Para temas intangibles, la capacidad de controlar y son conceptos bien importantes que van más dentro de todo el concepto de lo que es delinear una transacción, pues darle peso a la realidad, ¿no? A lo que es la funcionalidad. Y vienen algunas medidas también de simplificación, ¿no? Cuando se introduce, si estamos hablando de servicios, y categorizamos los de bajo valor, pues demos de un 5% o ¿no? ¿Qué es lo que propone también a raíz de BEPS? Pero con BEPS 1 sí se queda un dejo de sinsabor de parte, digamos, de las administraciones de que, ok, hay una claridad de que la tributación se debe de dar donde se genera el valor de la actividad económica, pero se queda un poco corto los fiscos, en la opinión de los fiscos, de cómo poder tener la posibilidad de capturar esas rentas, ¿no? Porque estamos en este contexto donde la digitalización, pues te permite generar rentas sin tener presencia económica, y entonces viene ahora todo este tema de BEPS 2, donde está el Pilar 1 y el Pilar 2, que empiezan a abrir otras avenidas, ¿no? Para poder definir la tributación de las empresas multinacionales. Entonces, hasta BEPS 1, la discusión era cuánto se debe de tributar, ¿no? A lo mejor es más complejo, pero permíteme simplificarlo. Es cuánto se debe tributar. Pero a partir de BEPS 2, ya no solo es cuánto, sino dónde, ¿no? Entonces, estas nuevas, lo que se está discutiendo ahorita,
tiene mucho que ver con el dónde y empiezan a darse pincelazos de algunas medidas que van a ir más allá del principio de plena competencia o que van a ser diferentes del principio de plena competencia. Entonces, vamos a tener, pues, brevemente, en lo que es Pilar 1, el famoso Amount A, que es una de redistribución, ¿no?, de la utilidad para ciertos grupos multinacionales, ¿no?, con base en una fórmula ahí que no tiene nada que ver con el principio de plena competencia, ¿no? Entonces, ahí se está afectando el cuánto y el dónde, ¿no? En el Amount B, pues es una medida también para simplificar cómo se va a tributar pues las actividades de comercialización, ¿no? En principio está basado, bueno, no en principio, sigue los criterios de la OCDE y el principio de plena competencia, y eso va a ser parte, ya es parte de las guías de precios de transferencia, pero es una medida de simplificación para hacerlo más directo. Y luego tenemos Pilar 2, que realmente va a determinar también de una manera muy importante dónde se van a tributar pues, las utilidades en aquellos casos en la que tributación sea menor al 15% que se está proponiendo, ¿no? Entonces, vemos que el principio de plena competencia va a coexistir con algunas otras formas que van a terminar complementando el cuánto y el dónde, ¿no? Falta mucho para que esto termine pues de implementarse, ¿no? Pero pues la tendencia va hacia ese lado. Y por otro lado, está surgiendo también otra voz que pretende hacer una competencia, digamos, la OCDE, una voz más de los países en desarrollo a través de la ONU, que está buscando también pues, proponer algo diferente a lo que está proponiendo la OCDE. Entonces vamos a ver, por un lado, la avenida que ya ha venido trazando la OCDE, que implica tomar medidas que van más allá o completamente diferentes al principio de plena competencia, y vamos a ver, empezar a ver otra voz, ¿no?, que va a tratar de, pues, competir o proponer algo diferente a la OCDE. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero va a seguir siendo bastante agitado el mundo tributario. Bueno, yo creo que lo que sí sabemos es que si ya era complicado, se va a poner más complejo el tema, ¿verdad? Claro, hay que seguir estando muy al día, correctamente. Sí. En un minuto, Carolina, siguiendo la línea de esta pregunta y con la reciente incorporación de Costa Rica a la OECD, ¿hay alguna reforma, algún tema que se esté discutiendo que pueda afectar temas de precios de transferencia, algún alineamiento directo? Pues tal vez, como es en un minuto, te voy a dar como una impresión muy general de cómo funcionan este tipo de cosas en Costa Rica. Sí, Costa Rica ahora es parte de la OCDE y ahí vamos como tratando de hacer ciertas cosas que pues nos toca para estar al día. Por ejemplo, relativamente reciente se implementó la obligación de presentar un registro de beneficiarios finales, que ha sido pues todo un tema, tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes, el cumplimiento, si el formulario, si el poder, es decir, hasta un tema tan, digamos, pequeño y sencillo es complicado de implementación y la administración tributaria, pues incluso diría yo, sobrepasada, digamos, en cuanto a información. La reforma que entró en vigencia en el 2019, pues fue una que se esperó por años y ahí se lograron ciertas cosas y como introducir el tema de estudios del tema de precios de transferencia a nivel de legislación y pasar de un impuesto de ventas que aplicaba solo a mercancías también a un impuesto de valor agregado que aplica a servicios. Y eso tomó años. Entonces, en este momento yo creo que la administración tributaria y también el país en general, pues está enfocado en otros temas como buscar la modernización y digitalización de sistemas para facilitar el pago de impuestos. Estamos todavía debiendo incluso el formato de la declaración de precios de transferencia, de transacciones con empresas relacionadas. Así es que tenemos que avanzar en todavía todos estos temas, digamos, diría yo, un poco más pequeños como para pensar todavía en alguna reforma. Sabemos que como parte de la OCDE, pues vamos atrás, pero sí, yo en este momento no vislumbro, digamos, un cambio sustancial en temas de fondo sobre el tema de precios de transferencia. Gracias, Carolina.
Belice, para cerrar, quería también tu opinión sobre la misma pregunta y la perspectiva desde Panamá. ¿Se vislumbra también allá algún cambio, alguna modificación? Bueno, te puedo comentar que en el momento no he escuchado hablar de ningún cambio o modificación en lo que tenemos para precios de transferencia. De hecho, estamos iniciando pues una nueva administración, un nuevo gobierno, y el enfoque ha estado más en otro tipo de sectores, ¿no? Así que por el momento en este tema no hay novedades. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que el mensaje es, el mundo está cambiando en muchos temas, ¿verdad? Muchas regulaciones y la forma de hacer negocios también ha cambiado sustancialmente. Y si cambia la forma de hacer negocios, cambia también la forma de tributación. Así que, pues es importante mantenerse al día y asesorarse y mantener siempre la documentación en tiempo y forma. Con eso quiero dar apertura a preguntas de nuestros participantes. Aquí tenemos en el chat un par de preguntas. Nos preguntan para Costa Rica. Escuché que en Costa Rica es aplicable las regulaciones de precios de transferencia en operaciones de partes relacionadas efectuadas entre dos empresas residentes en Costa Rica. ¿Esto es así por norma o porque en la práctica la autoridad fiscal lo ha exigido? ¿Qué sentido práctico hay en ellos si es que ambas partes se someten a un régimen ordinario de tributación? Claro, sí, efectivamente, sí es así por norma y entiendo la pregunta. Entiendo que podríamos pensar, estamos en el mismo país, lo que no paga una empresa y lo ahorra por manejar algún tipo de precio distinto al de mercado, pues lo pagará la otra si los dos son contribuyentes del mismo país y en el mismo sistema. Pero primero, desgraciadamente en Costa Rica no existe todavía posibilidad ni de consolidar resultados de varias empresas, es decir, para el efecto de la administración tributaria, cada empresa es un contribuyente independiente. Cuando se audita a una empresa, se audita solo a esa empresa y no se, digamos, no es válido el argumento de, bueno, es que le pagué a otra empresa relacionada y esta sí pagó pues los impuestos que correspondían. Entonces, esa es en la práctica, además de que está en la ley, esa es en la práctica cómo se aplica, cómo se hacen las auditorías, cómo se presentan las declaraciones. Todavía estamos nosotros en un sistema donde cada entidad es un contribuyente independiente y no se puede, digamos, consolidar resultados de las empresas. Yo diría que en general estoy de acuerdo en que no es tan lógico. Pues sí existen algunos tipos de beneficios que una empresa podría tener en pactar un precio distinto con una empresa relacionada si esta, digamos, está en una tasa de tributación menor. Entonces, pues sí hay cosas que los contribuyentes sabemos que hacen, aunque sean en los dos contribuyentes del país, pues para pagar menos impuestos, manipulando un poco ahí los precios entre relacionadas. Yo diría que el impacto al final en números generales y en términos macro no es muy grande porque son ahorros pequeños digamos, en este caso, para empresas que están sujetas a unos thresholds muy bajos. Entonces, si uno lo ve en la generalidad, pues tal vez no vale la pena, pero sí, efectivamente, tanto lo dice la ley como es la aplicación. Sí, creo que no es la excepción. Igual, si no me equivoco, escuché que en México también aplicaba para transacciones entre locales y la forma en que está redactada la ley implicaría que también, por ejemplo, acá en Nicaragua sería de esa forma. Igual creo que tendrías que analizar un poco la particularidad del caso, ¿verdad? Y si las empresas tienen pérdidas o no, porque también se puede jugar con eso y tener un efecto en la tributación, además de los distintos tipos de rentas que existen en cada uno de nuestros países, que también podría jugar un poco con eso y tener un beneficio. En el caso de Guatemala tenemos otra pregunta. Dice, una entidad no lucrativa ubicada y registrada en Guatemala con operaciones comerciales que no generan utilidad con casa matriz ubicada en Estados Unidos, ¿aplicaría precios de transferencia? Gracias, Roger. En este sentido, la normativa no hace distinción en cuanto si es una entidad lucrativa o no lucrativa. Y si estas actividades, como bien dice la pregunta, son comerciales, no corresponden a sus actividades exentas, pues entendería que debería de cumplir con la obligación de tener un estudio de precios de transferencia para justificar, digamos, el precio que se está haciendo estas transacciones y a qué corresponden. Pero no hay una exención, digamos, para esta entidad
en cuanto a cumplir esta obligación por actividades comerciales. Perfecto, gracias, Claudia. Bueno, y la última pregunta es abierta para todo el panel. ¿Tienen o administran precedentes sobre la no aplicación del reporte maestro o reporte CBC respecto de entidades, de entes contribuyentes que resultan vinculados como conjunto económico, propiedad o dirección, pero que, por ejemplo, no hacen parte de una entidad multinacional? Em, no sé si alguien tiene experiencia o si no, pues deberíamos interpretar que el silencio es que ninguno tiene precedente al respecto. Yo sí, nada más comentar quizá que en principio, o sea, tú puedes tener una parte vinculada, parte relacionada, por ejemplo, que sea un tercero porque la ley lo presume, ¿no? Por ejemplo, si tienes operaciones con una entidad en un paraíso o entidad de jurisdicción de baja tributación, etcétera, lo cual no los hace parte de un grupo multinacional, ¿no? Entonces, sí hay casos de eso y normalmente cuando se incorporan estas normas en las legislaciones, se define qué se entiende por grupo multinacional. Lo que la OCDE propone, pues es dos o más entidades que están en jurisdicciones diferentes, que están bajo control común. Palabras más, palabras menos, ese es el concepto. Y se incluye también la necesidad, digamos, de que se preparen estados financieros consolidados, ¿no? De todas esas entidades y que por lo mismo, para que una entidad pueda entenderse como parte del grupo, sus resultados deben ser consolidados, ¿no? Ese es como el principio, pero depende cómo se incorporen las legislaciones domésticas, pues el caso puntual. Yo lo comento porque hemos tenido discusiones con algunos contribuyentes donde tienen, por ejemplo, participaciones con otros grupos en un joint venture y ese joint venture, por razones varias, no está siendo consolidada, ¿no? Dentro de lo que es los estados financieros consolidados del grupo multinacional. Y ahí, para un contribuyente, en función del país donde estaba obligado, digamos, el grupo, la respuesta era diferente que para otros de si tomar esa entidad como parte del grupo, reportarle el informe maestro o no. Entonces, hay casos donde claramente no aplicaría, ¿no? Pero hay otros, pues, donde dependerá ya de cómo se aterrice en cada legislación este tipo de definiciones, ¿no? Gracias, Gustavo. Bueno, con eso no me queda más que agradecerles el tiempo a los panelistas y a todos los participantes que nos acompañaron. Igual tienen la información de todos los panelistas en pantalla y cualquier pregunta que tengan, pues también la pueden remitir directamente a nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos y con eso creo que cerraríamos el panel de hoy. Muchísimas gracias, Roger, de verdad, por esta finalización y a todas las personas también que se conectaron el día de hoy. Esperamos que la información compartida les haya sido de valor. Recuerden además que en nuestras redes sociales estaremos compartiendo todo el contenido exclusivo que hemos tenido durante nuestro Tax Week, así que los invitamos a que revisen nuestras redes y que estén al tanto para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones. Hemos tenido podcast, hemos tenido también cápsulas informativas que pueden encontrar dentro de estas redes. Mañana daremos el cierre con un episodio de nuestro podcast en Conversalo que estará titulado Incentivos tributarios para la inversión en generación de energía y minería en Centroamérica. Así que es uno de los temas que también puede ser de gran interés. Los invitamos a seguirlos en nuestras redes sociales para que estén informados de todos los últimos acontecimientos legales y de negocios y que también se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y Spotify. Si tienen alguna consulta o duda adicional, como estaba diciendo Roger, ahí están en pantalla los contactos de nuestros panelistas y los pueden contactar directamente en caso de que tienen cualquier otra duda y puedan ser asesorados por nuestros abogados expertos. Muchísimas gracias.